La visión que tuvo el profeta Isaías del trono de Dios, la visión que tuvo Isaías de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, visión que cambió su vida, visión que lo transformó, visión que lo purificó, una visión que lo cambió. ¿Conocen ustedes la biografía del profeta Isaías? El profeta Isaías fue un hombre que predicó a Jerusalén, al reino de Judá, por más de 60 años. Es uno de los profetas más extensos del Antiguo Testamento. Es el profeta mesiánico por excelencia, es decir, el centro de su mensaje, la centralidad de su mensaje fue la venida del Señor Jesucristo acá a la tierra y el plan de redención de Dios. El profeta Isaías, uno de los más grandes en sus profecías, en su contenido profético, fue transformado hasta tal punto, esta visión de Dios lo transformó, lo quebrantó tanto, que le sirvió de fuerza, de inspiración, de motor, para soportar 60 años predicándole a un pueblo que jamás lo escuchó, a un pueblo que endureció su corazón y que cerró sus oídos a la palabra de Dios. Y por más de 60 años Isaías predicó esta palabra y no la predicó con desgano, no la predicó de cualquier manera, no predicó como por ejemplo Jonás, que predicó de mala gana y dijo de aquí a 40 años, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No, no fue como Jonás. Cada capítulo de la profecía de Isaías está expresado con el corazón, con el alma, con las palabras más preciosas, con el mayor sentimiento, fervor y pasión. Y duró más de 60 años sin recibir ni siquiera una señal de aprobación de parte del pueblo que lo escuchara, solamente persecución. La historia dice que él fue aserrado por la mitad. El libro de Hebreos dice que algunos fueron aserrados y se cree que esos algunos aserrados está hablando del profeta Isaías. Una visión del trono de Dios es lo que nosotros necesitamos para vivir, es lo que nosotros necesitamos para ser cambiados, es lo que nosotros necesitamos para vivir en victoria. Necesitamos conocer al Dios que adoramos tal cual como Él se nos ha revelado. Entonces, continuando con la visión o haciendo un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada, la visión de Isaías tuvo una fecha, tuvo un momento histórico en la vida de Isaías y en la historia. Y fue el año en que murió el rey Usías, un rey lleno de sabiduría, de gloria, de triunfos, de prosperidad, un rey lleno de excelencia, de un corazón noble, de un corazón puro, que realizó una gran obra de reforma y de restauración de Israel, pero que al final de sus días, por tantos logros y por tantas cosas, su corazón se envaneció y pensó que él era digno de ofrecerle sacrificio a Dios. Pensó que era digno de irrumpir en aquellas tareas para los cuales Dios había apartado solamente a los sacerdotes, a los descendientes de Leví. Él creyó que él podía ofrecerle incienso a Dios. Miren lo delicado que es esto. Dios ejecutó un juicio sobre aquella insolencia, sobre aquella irreverencia de este rey, y no tuvo en cuenta todas aquellas logros y aquella devoción de su pasado, sino que el rey duró un año en una situación tan humillante como lo era en aquellos tiempos estar leproso, lejos del trono, lejos del templo, lejos de todo, quebrantado, humillado. Ese fue el final vergonzoso y fue un tiempo supremamente vergonzoso para el pueblo de Israel. Y en ese tiempo el profeta Isaías, con su corazón quebrantado y con su corazón humillado, pudo ver el trono de Dios y saber que a pesar de las fallas de los reyes y de los gobernantes de esta tierra, el trono de Dios está firme y Dios reina por los siglos de los siglos y tiene el control absoluto de la historia, de nuestras vidas, de nuestros logros, de nuestros fracasos.
Vemos que el trono de Dios es alto y sublime porque Él está por encima de todas las cosas. Vimos que Él no solamente está por encima de todas las cosas, sino que Él es superior a todas las cosas. Vemos que las faldas de este Rey, de Dios, del Señor Jesucristo, porque este es el mismo Cristo que vio Isaías, el mismo Cristo, el mismo Dios que Isaías vio en el capítulo 6, es el mismo que vio humillado y quebrantado en el capítulo 53, ¿cierto? Y también el apóstol Juan nos dice, Isaías dijo estas cosas de él cuando vio su gloria. Entonces, este Señor que está aquí, Rey de Reyes, Señor de Señores, dice que sus faldas llenaban el templo. La largura de esas faldas muestra la dignidad y la grandeza del Rey, cuya gloria ocupa todo porque Él es mayor que el mismo templo. Ahora habían serafines, seres ardientes, una orden angelical especial que fue diseñada por Dios, creada por Dios, una orden angelical especial, un tipo de ángeles especiales que Dios creó para que pudieran habitar en su presencia. Dios crea todas las cosas con un organismo adaptado al ambiente en el que se mueve, por decirlo así. Los peces tienen branquias, tienen aletas, o sea, tienen una conformación que les permite, que están habilitados para vivir en el mar. Las aves tienen alas para volar por el cielo. Nosotros tenemos un cuerpo que nos permite vivir aquí en la tierra. O sea, cada organismo que Dios crea, cada criatura que Dios diseña, la diseña de tal manera que pueda vivir en el ambiente donde va a ser colocada. Estos son los serafines, los seres creados por Dios, seres ardientes. Seres ardientes, el fuego significa purificación. Seres ardientes que están en la presencia de Dios. Les hizo 6 alas. Dios les hizo 6 alas a estos seres angelicales. Y le hizo alas para que se cubrieran el rostro, para que demostraran humildad ante la grandeza y también para que se cubrieran de el resplandor de la gloria de Dios que podía encandecer sus ojos, que podía humillarlos, que podía quebrantarlos. Entonces ellos tienen 2 alas para cubrir sus rostros de aquella gloria refulgente a la que ellos están expuestos. Esas 2 alas que cubren su rostro muestran, es la expresión de la humildad de ellos que saben que no son dignos ni competentes para mirar el rostro de Dios. Tienen otras 2 alas para cubrir sus pies, que es la parte más inferior del ser humano, demostrando humildad. Y tienen 2 alas que usan con presteza para servir. Fíjense en cómo ellos corren enseguida para asistir al profeta Isaías en su angustia por su dolor frente al juicio que puede caer sobre él por causa de estar él siendo un hombre pecador frente al trono de la majestad y de la santidad de Dios. Pero vamos a leer nuevamente nuestro texto en el capítulo 6 de Isaías. Vamos nuevamente a leer los versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Los invito a que oremos para que Dios hable a nuestras vidas,
Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio de congregarnos, así sea a través de este medio. Gracias por la libertad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Gracias porque has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer. Gracias por esta visión de tu gloria, Señor. Te pedimos que nos capacites para recibirla, entenderla, comprenderla, asimilarla, atesorarla. Señor, te pedimos que esta misma visión que cambió la vida de Isaías, que le dio propósito a su existencia, que le dio valor, que le dio coraje, Señor, que quebrantó su corazón, que esta misma, Señor, visión tuya, que la misma presencia tuya, que el mismo espíritu tuyo se mueva en lo profundo de nuestro ser, nos quebrante, nos transforme, que abra nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos a la gloria y a la belleza de tu grandeza y de tu majestad. Abre nuestros ojos, Señor, a nuestro pecado, a nuestra maldad, a nuestra indiferencia, a la magnitud de nuestro pecado, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos en esta mañana, que podamos oírte, Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos para que tú rodees cada vida, cada corazón, cada casa que está conectada aquí, Señor. Que no haya distracciones, que nadie, Padre Santo, profane esta reunión, Señor, con sus distracciones, con sus necedades, Señor, que nosotros podamos hoy ofrecerte con corazón sincero, unos oídos atentos, Señor, porque tú nos ves, Señor, que no aprovechemos, Dios, que no nos podemos ver en nuestros hogares, Padre Santo, para hacer otras cosas, como si tú no estuvieras viendo, Señor. Redargúyenos de pecado y quita de nosotros, Padre Santo, la religiosidad, la hipocresía religiosa, el querer aparentar que somos lo que realmente no somos, porque tú escudriñas nuestros corazones, porque tú amas la verdad en lo oculto, porque tus ojos están sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada persona que está conectada. Tú sabes quién se está durmiendo, tú sabes quién anhela escuchar tu voz, tú sabes quién está haciendo otras cosas. Tú todo lo sabes, Señor, detrás de las cámaras cerradas. Tus ojos ven, Señor. Yo te pido que tú escudriñes cada vida y quebrantes cada corazón y nos des la capacidad de oír tu palabra, que pongas en nosotros el querer como el hacer en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que volvamos sobre el canto o la alabanza o las voces de estos seres angelicales. Y vayamos al punto central de la visión, al punto neurálgico de esta visión. ¿Qué es lo que dicen estos ángeles? Ya vimos que ellos daban voces y que sus voces eran fuertes, tan fuertes que los quiciales de las puertas se estremecían y el templo se llenaba de ese humo. Que nosotros debemos aprender a adorar a Dios con esa fuerza, con esa pasión y con esa devoción. Y que en ese adorar a Dios, en ese aprender a cantarles, a reunirnos, a dar voces, a compartir los cánticos, la alabanza, la oración y la gratitud, seremos completamente llenos de su Santo Espíritu. Pero hoy vamos a ver qué es lo que decían estos ángeles, qué decían esas voces. Y encontramos aquí que ellos decían santo, 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 3 veces santo. Se ha estudiado mucho el porqué de esta triple repetición de su santidad. ¿Por qué es exactamente la santidad de Dios lo que proclaman estos ángeles y por qué es proclamada 3 veces esta santidad? Lo primero que nos llega al corazón es que Dios es 3 veces santo por la Trinidad, porque nosotros conocemos y adoramos a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo enseña su palabra, y que este es quizás uno de los motivos por los cuales Dios es 3 veces santo, porque las 3 personas de la santidad son santas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede ser una alusión a la Trinidad de Dios, el 3 veces santo Dios. Pero también encontramos que en la manera literaria como se expresan
los judíos, la literatura hebrea tenía por costumbre utilizar la repetición para relatar la intensidad, el grado de intensidad de algo. Cuando algo era intenso, la forma como ellos utilizaban un superlativo, por decirlo así, era repitiendo esas cosas dos veces. Por ejemplo, Jesucristo cuando iba a expresar una verdad decía, de cierto les digo. Decía dos veces, de cierto, de cierto. ¿Qué estaba diciendo? Que lo que él iba a decir, que lo que él iba a expresar era muy, muy cierto. Estaba expresando un superlativo, una cualidad, como decir ciertísimo. Es muy ciertísimo, es muy cierto. Pero los judíos lo expresaban repitiendo, repitiendo la misma frase. Y encontramos esta forma en el libro de los Salmos, encontramos estas repeticiones y siempre vamos a encontrar que se repiten dos veces las cosas cuando son intensas, cuando son muy fuertes. Una frase se repite siempre dos veces para dar el sentido de su intensidad, de su grandeza. Pero solamente en la Biblia hay una repetición triple. En toda la escritura, la única repetición triple que encontramos es la repetición de la santidad de Dios. Y eso implica que la santidad de Dios es inmensamente, ilimitadamente grande, ilimitadamente infinita. Cuando algo se repite tres veces, como en este caso, que es único en todo el relato de la Escritura, cuando algo se repite tres veces es porque su intensidad supera lo que nosotros podemos asimilar, lo que nosotros podemos entender. Ahora, ¿por qué de todos los atributos de Dios, de su justicia, de su verdad, de su amor, de su misericordia, de todos los atributos que hemos estudiado de la deidad, por qué los ángeles proclaman exclusivamente su santidad? ¿Por qué santo? ¿Por qué santo? Y es que la santidad de Dios es la esencia común de todos sus atributos. Repito, la santidad de Dios es la esencia común en todos sus atributos. Por ejemplo, sabemos que Dios es poderoso, pero el poder de Dios es un poder santo. Es decir, que Él siempre va a usar su poder para hacer lo correcto. Muchas criaturas son poderosas, pero no todos sus poderes son santos. Y el amor de Dios es un amor santo. O sea que sabemos que Dios es amor, pero su amor es santo. ¿Sabe que no todos los amores son santos? Hay amores enfermizos, hay amores depravados, hay amores egoístas, hay amores perversos, hay amores que destruyen. Solamente el amor de Dios es un amor santo. La sabiduría de Dios es una sabiduría santa. El libro de Santiago nos dice que la sabiduría humana es terrenal y diabólica. No todas las sabidurías son buenas. Por ejemplo, la sabiduría del que inventó el COVID, la sabiduría del que inventó el coronavirus, evidentemente es muy sabio, evidentemente son muy inteligentes, pero evidentemente es una sabiduría corrupta, perversa, diabólica, animal, destructiva. Pero la sabiduría de Dios es una sabiduría santa. Y así podemos decir de todos los atributos de Dios, su misericordia es santa, su amor es santo, su sabiduría es santa, su verdad, todo lo que es Dios es 100% santo. Ahora, ¿qué significa santo? Nosotros simplemente, siempre, casi siempre por santo, nos referimos a la cualidad moral, a la pureza, a la justicia, a la veracidad, a la integridad, a lo correcto. Y eso está bien, eso está bien. Pero la Biblia, cuando dice santo, se refiere específicamente a algo. Se refiere específicamente a un detalle, a una característica. Y es que la palabra santo significa
esencialmente apartado, apartado, aquello que es diferente, aquello que es otro, aquello que es independiente. Por ejemplo, Dios es santo porque está apartado, separado de su creación. Y Dios es el creador de todo lo que existe, sí, pero Dios existe sin la creación y existe independiente de la creación y es diferente a la creación y puede estar apartado de la creación y al mismo tiempo puede sustentarla y al mismo tiempo puede ordenarla y al mismo tiempo puede destruirla. Pero antes de la creación, Él es Dios. Y cuando la creación deje de existir, Él seguirá siendo Dios. Él es santo, está apartado. Está apartado de la humanidad. Y aunque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, Dios es Dios aún antes de crearnos a nosotros. Dios es Dios y está apartado de nosotros en su santidad, en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios es Dios sin nosotros y puede vivir sin nosotros y puede también sustentarnos a nosotros, pero también puede también acabar con todos nosotros. Dios es santo porque está apartado. Eso es lo que esencialmente significa santo, apartado, diferente, exclusivo, independiente. Eso es santo. Alguien que como cantaba alguien que no es como yo, alguien que no es como yo, alguien que no es como tú, alguien completamente diferente, apartado y santo, separado de todo lo que Él hizo, de todo lo que existe. Ese es el cántico de estos ángeles, la santidad de Dios, la santidad de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar un poquitico hoy, porque hablar de la santidad de Dios es acercarnos a algo que no podemos sobrellevar, algo que no podemos comprender, algo que ni siquiera podemos tocar, algo de lo cual solamente podemos recibir el rayo de luz que Él nos manda y que tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo para poder vislumbrar ese pequeño rayo de luz que Dios nos está mandando de su santidad. Santidad que algún día contemplaremos en toda su dimensión y gloria, pero que en este momento no lo podemos hacer, porque no estamos listos para hacerlo. Entonces, vamos a mirar hoy lo que produce la santidad de Dios, lo que produce la santidad de Dios en el profeta Isaías, el efecto de la visión, el efecto de esta visión del trono de Dios en el profeta Isaías. Y por qué nosotros necesitamos ese rayo, por qué nosotros necesitamos esa visión, por qué es nuestra más grande necesidad mirar el trono de Dios, poder ver a Dios, así sea un rayito de su gloria, así sea un atisbo, así sea un poquito, así sea sus espaldas, como la vio Moisés. Entonces, vamos a mirar qué efecto produjo esta visión en el profeta Isaías. Versículo 5, dice Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lo primero que él dice es ay, pero quiero decirles que ese ay, en el contexto judío, en el contexto hebreo, no es un ay de me duele. Por supuesto que había dolor, por supuesto que había terror, por supuesto que había angustia, pero ese es un ay que significa juicio. El ay significa condenación, el ay significa juicio. El ay es una palabra de juicio profética que utiliza Dios en las escrituras para anticipar un futuro de destrucción, de calamidad terrible por causa de un pecado. El Señor Jesucristo
dijo muchos ayes. En el libro de Isaías hay muchos ayes. Los ayes son sentencias de juicio. Jesús alguna vez dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho todos los milagros que yo he hecho en ti, hace mucho tiempo que se habían convertido. Por eso dice, ay de ti. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón, para Sodoma y para Gomorra será más tolerable. O sea, el castigo tuyo, Corazín, Betsaida, tierra donde he venido a hacer milagros y prodigios, pero no has creído en mí, el castigo para ti será mucho más terrible que el de los sodomitas. Un juicio terrible. El profeta Isaías dice, hay de los que prescriben tiranía, hay de los que a lo malo le dicen bueno, hay de los que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, hay de los que tuercen el derecho, hay de los que se apoderan de la tierra para ocuparla toda, y ayes, y ayes, y ayes, y ayes de juicio. Ese es el ay de Isaías. Un ay de pobrecito yo, un ay de el juicio de Dios está sobre mi vida. Y ese juicio es la muerte. Dice, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto. Nosotros somos un poquito renuentes a asimilar estas cosas, a abordar este asunto de la santidad de Dios y de la culpabilidad del ser humano. Se ha desarrollado en nuestros días un evangelio tan adulterado, tan suavizado, que ignora este aspecto de la santidad de Dios, que ignora el Antiguo Testamento, aunque dice que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo es otro. No, no, la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este mismo Jesucristo, sentado en majestad, cuyo trono es alto y sublime, frente al cual Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos lo han visto. Este mismo Jesucristo es el que nosotros adoramos, el que nosotros servimos. Y su santidad no ha cambiado. Hemos cambiado nosotros. Hemos cambiado nosotros como iglesia. Nos hemos vuelto irreverentes. No respetamos el trono de Dios. No respetamos los servicios. No respetamos los cultos. No respetamos el horario. No respetamos las alabanzas. No respetamos el tiempo de oración. Nos conectamos y estamos haciendo otras cosas. Ve, hermano, este asunto del Zoom ha traído muchas cosas buenas y ha traído muchas cosas malas. Malas dependiendo de cómo las veamos. Pero, ¿sabe? El Zoom ha descubierto muchas cosas. Tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano encontramos personas que han metido la pata. No sé si usted está enterado de todas las metidas de patas, profesores que han insultado a los alumnos pensando que estaban con el micrófono cerrado, pero el micrófono estaba abierto, vulgaridades, obscenidades, adulterios, cosas que se han visto porque pensaban que el video estaba apagado o que el micrófono estaba apagado y resulta que está prendido y salió lo que de verdad somos. Y eso ha pasado en el mundo secular, pero ha pasado también en la iglesia. Pastores han sido avergonzados. Miembros, líderes, han pasado penas por haber dicho y hecho cosas. Y yo me pregunto, ¿cómo será aquel día? ¿Cómo será aquel día? Porque la Biblia dice que todos debemos comparecer ante el trono, ante el tribunal del Señor Jesucristo. ¿Cómo será aquel día? Es que la Biblia dice que nada va a quedar oculto, ni siquiera las palabras necias que hemos dicho, ni siquiera las intenciones del corazón. Vamos a ser examinados públicamente. Y no hemos aprendido que no hay ningún lugar donde nos podamos esconder de su presencia. No hemos aprendido que aunque no nos podamos ver
las caras, porque ya no estamos reunidos en un salón donde podíamos mirar a todos para saber qué estábamos haciendo, para ver quién se estaba comiendo las uñas, para ver quién estaba chateando. Eso lo podíamos hacer en la iglesia. Yo lo veía, yo eso que yo casi no veo, yo lo veía desde acá. Veía todo, veía a la gente irreverente, veía los comentarios, veía los chistes y muchas veces llamaba la atención y decía, no, yo no fui, yo no he hecho nada. Pero han pasado cosas supremamente divertidas en la historia de la pandemia y de las reuniones por Zoom, donde muchas personas han quedado avergonzadas. A mí me han pasado cosas, bueno, no por Zoom, pero sí me han pasado cosas en el celular, me han pasado cosas donde uno cree que no lo están escuchando y lo están escuchando. ¿Qué tal si aprendemos a vivir con sinceridad? ¿Qué tal si aprendemos a ser sinceros? ¿Qué tal si aprendemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad porque Él nos está viendo a cada uno de nosotros? Este es el tiempo en que Dios está pasando su escrutinio, su mirada sobre cada uno y cada uno está demostrando en su casa a solas qué clase de culto y qué clase de Dios es el que adoramos. Cada uno de nosotros a solas en su casa, el que está jugando, el que se está durmiendo, el que está peleando, el que está discutiendo, el que está distraído, está mostrando si de verdad ha conocido a Dios o no lo ha conocido. Dios nos está probando a todos, nos ha traído contra la espada y la pared nos ha puesto para que mostremos cada uno de nosotros quiénes somos delante de Él. Ya no hay culto para fingir, ya no hay reunión para fingir. Lo que somos es lo que tú eres, lo que estás haciendo ahí sentado en tu casa, la actitud que tienes, el devenir de tus pensamientos. Eso es lo que tú eres y eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios está viendo. ¿Cuánto necesitamos ver realmente a Dios? ¿Cuánto necesitamos espantarnos como se espantó Isaías? ¿Cuánto necesitamos ese temor reverente que se perdió en un momento cuando suavizaron el evangelio? Cuando inventaron que uno se convertía porque Cristo estaba tocando la puerta del corazón para bendecirte y darte una vida mejor. Cuando trastocaron los fundamentos básicos del evangelio que predicó Cristo, que dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Cuando fueron trastocadas esas cosas y ya el evangelio no se convirtió en un arrepiéntete, sino en ven a Dios que te va a sanar, ven a Dios que te va a prosperar, ven a Jesucristo que está tocando la puerta de tu corazón. No. Ese evangelio centrado en el bienestar humano, con todo el daño que hizo, cegó nuestros ojos a la grandeza asombrosa de Dios, a la santidad de su carácter. Y nuestro corazón perdió el temor reverente que hace que la adoración sea más genuina, más real. Porque si Dios no es temible, no lo puedo adorar. Si Él no me asombra y no me hace temer, no lo puedo adorar. Y por eso es que me distraigo en otras cosas, porque no tengo temor de Dios, porque no tengo un sentido de reverencia ante su presencia, no la puedo sentir. Pero Isaías dice, ay de mí, porque su presencia es real, está ahí, es inminente, lo tiene enfrente y lo que siente no es, uy, qué glorioso, qué chévere, no. Lo que siente es un ay de mí, un terror infinito, una convicción genuina de que va a morir. Ahora, este sentimiento de Isaías no tiene que ver solamente con lo que Isaías sepa acerca de la santidad de Dios. Es algo que sucede cuando realmente nos acercamos a Dios. Yo quiero que vengas conmigo a otros textos anteriores a Isaías para que veas que todo el que se acercaba a Dios genuinamente hablando, o más bien cuando Dios se revelaba, producía terror.
escuche bien, cuando Dios se revelaba su presencia, que es una presencia santa, produce en los seres humanos terror. Ven conmigo a Éxodo capítulo 20 y vamos a encontrar un texto donde Dios está simplemente hablando en el monte Sinaí, simplemente está hablando, no le están viendo el rostro. Hay una nube, hay un humo, hay un fuego y la montaña se está estremeciendo, pero es solamente la voz de Dios. Ven a Éxodo 20 y leemos el versículo 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mira, el pueblo de Israel no conocía mucho acerca de la santidad de Dios, no conocía mucho todavía acerca de la pecaminosidad de su carácter, ni acerca de la culpabilidad de sus acciones, porque apenas les estaban dando los mandamientos a Moisés en ese monte. Apenas Dios estaba leyendo la ley, apenas Dios estaba hablando, era solamente la voz de Dios. Y el pueblo sintió que si permanecía allí escuchando la voz de Dios, que si permanecía allí viendo esa montaña estremecerse por su presencia, si permanecían ahí morirían. Y cualquiera de nosotros puede anhelar una experiencia así, pero ellos dijeron, no, nosotros aquí vamos a morir. ¿Sabes qué, Moisés? Habla tú con Dios. Y cuando tú hables con Dios, vienes y nos dices, porque si nosotros seguimos aquí contemplando esto, y no era el trono de Dios, era solamente el efecto que producía la presencia de Dios en una montaña y el sonido de su voz. Y dice, si seguimos, vamos a morir. Si seguimos, vamos a morir. Pero hay algo todavía más interesante acerca de ver el rostro de Dios, que nos aclara mucho este asunto de por qué a Isaías le pasó esto. Y es en el libro del Éxodo, capítulo 33, Moisés, que había visto toda la gloria de Dios en las proezas, en los prodigios, en los milagros. Y Moisés había visto cómo Dios se había enfrentado a todos los dioses de Egipto y los había derribado y humillado. Moisés había visto la destrucción del imperio más grande del mundo, había visto la humillación del hombre más poderoso de Faraón. Moisés había visto el mar rojo abrirse, Moisés había visto fuego que lo cubría en la noche, humo que lo cubría de día, es decir, muchísimos milagros, muchísimos portentos, muchísimas obras gloriosas, pero Moisés dijo, Dios, yo quiero ver tu rostro, yo quiero conocerte. Y genuinamente hablando, es algo muy hermoso, es algo muy bonito, que nosotros no nos contentemos con los milagros que Él nos hace, que no nos contentemos con las bendiciones que Él nos da, que no nos contentemos con las sanidades, sino que más allá de eso, nosotros le pidamos a Dios, quiero conocerte, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro. Y eso fue lo que dijo Moisés en el capítulo 33. Vamos a Éxodo capítulo 33 y leemos del versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor, él entonces dijo, Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Escuchen eso, lo dice Dios, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña.
Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No me verá hombre y vivirá. Dios es un Dios santo y yo no lo soy. Él es diferente a mí. Yo no puedo ver su rostro. Ver su rostro es la promesa más grande que tenemos en el futuro, en la eternidad. Ver su rostro es la herencia más gloriosa que una criatura pueda aspirar. Es nuestra esperanza, es lo que tenemos por delante. Pero tenemos que darnos cuenta de lo que somos, de la manera como vivimos y de lo santo que Él es. Y solamente Él nos los puede hacer entender, solamente Él nos los puede mostrar. La razón por la que Isaías dice, ay de mí que soy muerto, es la misma razón por la cual, en sentido contrario, quizás porque Isaías sí puede tener la conciencia de su indignidad, de su incapacidad y de la grandeza y de la santidad de Dios. Pero esto le faltó, esto mismo que tiene Isaías le faltó a Usías. Porque él no está frente al trono de Dios, pero irrumpió en un área sagrada, un área de la adoración que Dios había consagrado exclusivamente para los sacerdotes, y irrumpió en esa área sagrada de Dios. Y el resultado fue humillación, vergüenza, lepra, caída del trono, caída de todo. Esa es la misma razón. Esa es la misma razón. La grandeza de la santidad. En Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 2, la Biblia nos habla de dos jovencitos, hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Usted lo puede buscar en la Biblia. La Biblia dice que ellos ofrecieron fuego extraño. Ellos eran sacerdotes consagrados por Dios para ministrar en el templo, para ministrar en el altar. Pero no ofrecieron lo que Dios había pedido, sino que ofrecieron un fuego extraño. Alguna vez escuché una explicación y estoy muy de acuerdo con esa explicación. No está claro en qué consistió el fuego extraño, pero alguien dijo en un libro que leí algo que es muy cierto, y es que el fuego del altar lo encendía Dios cuando el altar, el templo fue inaugurado. La Biblia dice que descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, y que había una ley que decía que ese fuego no se podía apagar, sino que los sacerdotes todas las mañanas tenían que quitar la ceniza y colocar nueva leña para que ese fuego que lo había encendido Dios continuara encendido. O sea, el fuego de Dios no se podía apagar. Y una de las teorías que hay es que hubo un momento dado en que ese fuego de pronto se descuidó y se apagó, y que intentaron prenderlo con un fuego extraño. Es una teoría, no es exactamente algo que podamos comprobar, pero tiene mucho sentido. Independientemente de lo que sea, ellos ofrecieron a conciencia un fuego diferente a lo que tenía que ser ofrecido. Y la Biblia dice que murieron delante de la presencia de Dios. Murieron delante de la presencia de Dios. Y Aarón cayó, no pudo quejarse, no pudo decirle nada. Los dos hijos de Aarón murieron en la presencia de Dios por haber ofrecido fuego extraño. Un juego de jóvenes, un juego de chicos, quizás, una irresponsabilidad producto de la adolescencia. Nosotros tendríamos 10.000 excusas para esos dos jóvenes. Nosotros nos levantaríamos a excusarlos y a defenderlos. Y en la teología que tenemos de un Dios que no se puede enojar, que no puede matar a nadie, que es puro amor, que es puro dinero, que es puro bendición. En esa teología podríamos decir que Dios fue injusto. ¿Cómo va a matar a dos jóvenes por un error que comete?
Así funciona nuestra mente, aunque no lo confesemos, aunque no lo digamos. Pero fue un simple error. Dios también mató a Ofni y a Finés, dos sacerdotes, hijos del sacerdote Elí, porque también profanaban el templo. Dios mató a Ananías y a Zafira. Si creen que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo es otro, pues el del Nuevo es el mismo Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo mató a Ananías y a Zafira cuando mintieron delante de la presencia de Dios. La santidad de Dios es algo que no puede ser tocado, es algo que no puede ser profanado. Pero nosotros en estos días hemos perdido la conciencia de esa santidad. Usamos en vano el santo nombre de Dios. Hacemos chistes de muchas cosas que son sagradas. Hemos perdido la reverencia. Hay un ex sacerdote, mire bien, ex sacerdote, que se inventó un libro o un ministerio, no sé qué, donde jocosamente alude al Señor Jesucristo diciendo, el man está vivo. Y eso parece inofensivo. Parece algo como que, ay, para que sintamos al Señor Jesucristo como que más popular, o sea, más cercano, como para que nos podamos acercar a Él, ¿cierto? Y la historia muestra claramente que esa manera folclórica y profana de referirse a la santidad de Dios obedece a que este hombre nunca jamás ha conocido a Dios. Renunció al sacerdocio, renunció a todo, y en uno de sus apartes dice que nadie ha regresado, o sea, ignoró la resurrección del Señor Jesucristo. Hay años de teología y de predicación y no conoció a Dios. Y era un excelente teólogo, de una excelente teología y de una excelente formación. No crean que por ser católico era un hereje, no. Uno de los mejores teólogos que ha tenido la Iglesia Católica en Barranquilla en los últimos tiempos. Pero ¿de qué sirve si nunca tuvo un encuentro con la santidad de Dios? Un encuentro que le permitiera temblar, reconocer su pecado, saber que estaba muerto y que sería condenado a muerte, a menos que este Dios lo perdonara. Saber que delante de Él nadie puede permanecer vivo ni permanecer de pie. Mas, sin embargo, hermanos, Dios no quiere que muramos. Cuando hablamos de la santidad de Dios y del hecho de que el hombre pecador no puede estar en su presencia porque muere, no queremos decir que Dios sea un asesino, de que Dios mate a todo aquel que se acerca a Él. No, Dios no mata. Morimos frente a su santidad por causa de nuestro pecado. Su santidad nos mata, por decirlo así. ¿Pero por qué nos mata su santidad? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Si nosotros entendemos esto, Él dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sabe que cuando su trono sea visible sobre la tierra, todos morirán. Cuando el Apocalipsis dice que se descubrirá el trono de Dios como un rollo, el trono de Dios, sí, ese trono que está en oculto para nosotros, que no podemos ver, que no podemos vislumbrar, al final, cuando suene la última trompeta, cuando se derrame la última copa de la ira, ¿sabe lo que va a suceder? ¿Qué va a ser lo más terrible que va a suceder? Que el cielo se va a desplegar como una cortina para que el trono de Dios en su infinita santidad y majestad sea visible acá en la tierra. ¿Y qué dice el libro de Apocalipsis? Que todos correrán
para esconderse debajo de las piedras y le hablarán a las piedras y le dirán: escóndenos de la ira del Cordero y del Todopoderoso. Nosotros tenemos que aprender a ver esta santidad, así sea a través de las Escrituras, por revelación de su Espíritu Santo, pero tenemos que aprender a verla. ¿Sabes que hay algo interesante con esta gloria de esta santidad que mata al pecador inmediatamente? Y es que la Biblia no dice, cuando se habla del anticristo, ¿quién será el ser más perverso y más depravado de la historia? El anticristo, ese va a ser el ser más depravado, el más perverso. O sea, él va a ser un Hitler evolucionado a la máxima potencia, la cosa más horrenda y perversa. El anticristo, el último gobernante mundial. Y la Biblia no dice que Jesús lo va a matar así con algún arma poderosa, que va a haber una batalla entre ellos dos y que Jesús va a venir y lo va a golpear y va a haber una... No, la Biblia dice que el Rey, el Señor Jesucristo, matará a aquel inicuo solamente con el resplandor de su venida. El resplandor de la gloria de Cristo cuando alumbre la tierra hará que todos los perversos y hasta el más perverso de los hombres quede completamente aniquilado, solamente por el resplandor de su gloria, solamente por el resplandor de su presencia. La justicia de Dios está implicada en su santidad. ¿Por qué? Recuerden que estamos hablando de por qué Isaías dice: ay de mí que soy muerto. Él siente que la muerte viene a su vida inmediatamente apenas ve al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y en esa premisa de que la paga del pecado es muerte, se centra la justicia, el carácter justo de Dios. Pero nosotros nos hemos olvidado del concepto de justicia porque predicamos tanto de la gracia y predicamos tanto de la misericordia. Y se nos olvida a veces el concepto de justicia, que es necesario entender para conocer y comprender la gracia, para yo poder valorar la gracia en su máxima dimensión. Yo tengo que tener conciencia de la justicia de Dios. Y hay muchos mm, mm, juicios de Dios en la Escritura que nosotros no podríamos tolerar ni considerar justos. Por ejemplo, un blasfemo en el Antiguo Testamento tenía que ser apedreado, tenía que morir. Un joven que le faltara el respeto a sus padres tenía que morir. El adúltero tenía que morir. Hay una cantidad de juicios en la Biblia que muestran lo radical de la justicia divina. Y es injusto eso. Si nosotros nos ponemos a pensar, si nos ponemos a reflexionar, porque es que llega el momento en nuestra inconsciencia y en la dureza del corazón que llegamos a pensar en términos de mi vida, mi casa, mi hogar, mis hijos, mi corazón, mi cuerpo, mi carro. Terminamos pensando en esas cosas cuando no somos dueños de nada. Es injusto pensar que Dios, que es el dueño del universo, que fue el que creó todas las cosas, no hay nada a nuestro alrededor que no haya sido creado por Dios y que en este momento esté siendo sustentado por Dios, o sea, que existe por el poder de Dios. Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sostiene todo el universo y sostiene mi vida y mi existencia. Él es el creador de mi cuerpo y de mi alma. Él es el dueño de las almas. Él es el dueño de todas las criaturas. Él las hizo con sus manos. Son de Él y le pertenecen a Él. Todo lo que existe, hermano, es de Él. Incluidos los demonios con todos sus dirigentes. Le pertenecen a Dios. Todo es de Dios. Es injusto que Él diga: el alma
que pecare, esa morirá. Es injusticia que Él emita una sentencia sobre todo aquel que, sabiendo que el mundo entero es de Dios, que su vida es de Dios, que su existencia depende de Dios, se atreva a violar uno de sus mandamientos. Si nosotros comenzamos a considerar lo que significa la desobediencia a cualquier punto de la ley, desobedecer al Dios que nos creó, desobedecer al Dios que nos sustenta, desobedecer al Dios que es dueño de nuestra vida, desobedecer al Dios que ha creado todo lo que tenemos, y dejásemos de considerar con seriedad que Él ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. ¿Es acaso injusto Dios que creó todos los árboles? Todos los árboles del jardín del Edén fueron creados por Dios. Y dice el libro de Génesis que Dios hizo crecer todo árbol que lleva fruto y que era agradable a la vista. Y todos los árboles del jardín del Edén. Y se los entrega al hombre. Pero toma un árbol y dice, solamente de este árbol no podrás comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es injusto Dios cuando ordena que de este árbol no comamos. Es injusto Dios cuando ordena que no matemos. Es injusto Dios cuando da la orden que no mintamos. Es injusto Dios que nos dio la lengua, la boca, la existencia y nos dice, no puedes mentir. Es injusto Dios si dice, la paga del pecado es muerte. No, justicia es la muerte. Escuche bien, justicia es que el pecador muera. Eso es justicia. Dios es justo cuando le quita la vida al pecador. Sé que es difícil de asimilar. ¿Por qué es difícil? Por nuestra arrogancia, porque no conocemos su santidad. Justicia es que el pecador muera. El pecado debe recibir un salario. El salario del pecado es la muerte. La muerte es lo que merece todo pecador. Así de sencillo. ¿Y qué sucede cuando Isaías está en el trono de Dios? Él recibe aquello, hermano, aquello en un momento, en un instante de su vida por revelación. Recibe de un solo golpe un impacto producido por la visión de la santidad de Dios. La visión de la santidad, pues yo no la vi, pero tiene que ser algo de una infinita pureza y majestad que lo hizo temblar y le hizo entender, esto es lo bueno de esta presencia, que esta luz deslumbrante de la gloria de Dios muestra todas las tinieblas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. En un instante frente a la presencia de Dios, este hombre culto, piadoso, temeroso de Dios, instruido en la ley, supo que él era un pecador y que debía morir. Isaías tuvo de una manera intensa y profunda convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ay de mí que soy muerto. Eso es justicia. Eso es el juicio de Dios. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo yo un hombre de labios inmundos, eso es convicción de pecado. Siendo yo un hombre de labios inmundos, he visto, dice, he profanado, he sido irreverente, estoy donde no merezco estar, estoy viendo lo que no soy digno de ver. Ahora debo pagar con mi vida. Ahora debo pagar con mi vida. Justo es que yo muera frente al rey.
¿Recuerdan cuando Jesús dijo en su misericordia, en Juan, a ustedes les conviene que yo me vaya? Les conviene que yo me vaya. Porque si me voy, les enviaré el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuánta necesidad tenemos? Primero nosotros como iglesia, de tener convicción de pecado, de justicia y de juicio, porque aunque somos salvos, es necesario saber de qué somos salvos. Y aunque hemos sido perdonados, es necesario que tú sepas de qué has sido perdonado. ¿Sabes por qué? Porque para ser perdonado, yo necesito arrepentirme. Yo necesito tener conciencia de pecado. Así que quizás muchos de nosotros no hemos sido perdonados. Quizás muchos de nosotros no hayan recibido salvación. ¿Por qué? Porque no has recibido una conciencia clara de tu pecado para humillarte delante de Dios y entender que en vez de su perdón merecemos la muerte. ¿Y cómo sé yo que hay gente que no tiene convicción de pecado? Pues hermano, todos los que nos quejamos de nuestros dolores, de nuestros achaques, de nuestras enfermedades, de nuestras carencias, de todos los que cuestionamos a Dios, de los que creemos que hay alguna injusticia divina en la manera como somos tratados. A todo el mundo le va bien, menos a mí. Todo aquel que habla como víctima y reniega de su vida y de sus circunstancias, no ha recibido convicción de pecado. No sabe que en vez de la vida que tienen, lo que realmente merecen por justicia es muerte. Escucha bien, tu vida no te gusta. No te gusta la familia que tienes, no te gustan las dolencias en tu cuerpo, no te gusta tu estatus social, no te gusta tu situación económica, no te gusta. Pues aquí en el libro de Isaías dice que lo que nosotros merecemos no es la vida que tenemos. Estoy hablando de justicia, de la justicia de Dios por lo que somos. La vida que tú tienes, por precaria que sea, es misericordia. Lo que tú y yo nos merecemos es muerte. Yo no sé cómo hacer, porque esto lo tiene que hacer es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu de Dios te puede dar la convicción que le dio a Isaías de que tanto tú como yo, por justicia, lo que merecemos es la muerte. Y qué bueno que Isaías lo entendió. Y qué importante es que nosotros lo entendamos. Eso podría cambiar la manera como hablamos. Eso podría cambiar la manera como apreciamos la vida que tenemos y entendemos que cada día nos endeudamos más con su gracia y que cada día de verdad es nueva su misericordia y su bondad. Necesitamos conciencia de pecado. Necesitamos conciencia de pecado. Necesitamos poder decir como Isaías, porque Isaías no solamente tuvo conciencia de pecado, no solamente tuvo conciencia de justicia, no solamente tuvo conciencia del juicio de Dios sobre su vida, sino que también tuvo dolor y arrepentimiento y tuvo una confesión. Él confesó y dije, ay de mí que soy muerto, y confesó su pecado. Soy un hombre de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey. Y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Cuánta necesidad tenemos de confesar nuestro pecado? ¿Cuánta necesidad tenemos de estar frente al trono de Dios? ¿Sabes que esa es la razón por la que no nos gusta orar? Cada vez que nos acercamos a su trono tenemos más conciencia de nuestra maldad, de nuestro pecado. Pero cada vez que nos acercamos a su trono hay un fuego que nos puede limpiar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Y así como ese ángel con presteza, con rapidez, voló con un carbón encendido. Un carbón encendido. Imagínense lo que es un carbón encendido. Tocando los labios, la mucosa más delicada del cuerpo humano, un carbón encendido que los ángeles, a pesar de que son seres ardientes, no cogieron con sus manos, sino con unas tenazas, y colocó ese carbón encendido en la boca del profeta y le dijo: ahora es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Sabes, Cristo murió en la cruz del Calvario y Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Pero la pureza que yo necesito, la santificación que yo necesito, la purificación que necesita mi alma y sobre todo la que necesitan mis labios, de tanta palabra profana, obscena que sale de mi boca y que proviene del corazón, como lo enseñó Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos. De la abundancia de este corazón habla mi boca. Y si todavía hay palabras obscenas, y todavía hay palabras profanas, y todavía hay palabras hirientes, y todavía hay palabras ofensivas, y todavía hay palabras destructivas de mi corazón, yo necesito ir a su presencia. Yo necesito ese carbón encendido que me queme la boca, que limpie mis labios. Dice que tenemos acceso al trono de la gracia. Hay gracia y hay oportuno socorro, pero yo necesito ser limpiado. Yo necesito ser purificado. Yo necesito cambiar la forma como hablo, de la misma manera que Isaías. Cuando Isaías vio su pecado, dice: soy de labios inmundos. Él no dijo: maté al vecino. Él no dijo: soy adúltero. Él no dijo: he robado. Era un hombre puro, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios. No hubo ninguno de esos pecados que vinieran a su memoria. Pero la maldad de su corazón expresada en las palabras que él ha dicho en momentos de ira, en momentos de enojo, en momentos de angustia, en momentos de desespero, toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, esas palabras llegaron a su conciencia. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que dicen: yo no dije nada? Pero frente a la presencia de Dios no podemos decir que no lo dijimos, porque Él, con la luz de su santidad, llegará a nuestra conciencia. Y aquellas palabras necias, ociosas, profanas, vergonzosas, deshonestas, impuras, aquellas palabras retumbarán en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Y frente a la presencia de Dios, esas palabras serán por justicia dignas de muerte, causales de muerte. Y si vamos con esa conciencia y esa convicción de pecado, de justicia y de juicio a la presencia de Dios, seremos limpiados. Iglesia, Dios no quiere que seas limpiada de homicidios ni de adulterios. Se supone que no eres así. Dios quiere que sea limpiado tu corazón, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Dios quiere que tus labios no sean inmundos. Dios quiere que no te dejes contaminar por los pecadores a tu alrededor. Él dice: yo habito en medio de hombres que tienen labios inmundos. Nuestro Dios es un Dios santo y tenemos que adorarlo en la santidad de su carácter.